En San Salvador, la oscuridad descendía despacio sobre los edificios del gobierno. Los pasillos callados del Palacio Presidencial todavía estaban iluminados por las luces de las oficinas, y la ciudad continuaba vibrando a lo lejos con su habitual ritmo caótico. Nayib Bukele estaba solo en su oficina, a tan solo unos meses de asumir el poder. Aunque los informes económicos y las encuestas de popularidad no eran lo que más le preocupaba, los papeles se acumulaban sobre la mesa. Su mente estaba enfocada en un adversario más antiguo y mortal: las pandillas. La estadística era brutal. Las cifras de homicidios, secuestros, extorsiones y desapariciones sobrepasaban la imaginación en cada página que pasaba. No era un problema reciente. Desde hace décadas, gobiernos pasados habían intentado lidiar con Barrio 18 y la Mara Salvatrucha en S13, empleando programas sociales, acciones policiales o negociaciones clandestinas. Todos habían tenido fracasos. La corrupción interna de la policía y la fragilidad del sistema judicial imposibilitaban que se mantuviera cualquier progreso. Bukele era consciente de que se encontraba ante una encrucijada histórica. Su generación, que está habituada a la rapidez de la información, las redes sociales y la presión permanente de la opinión pública, no le perdonaría otro fracaso. Requería un plan audaz que quebrantara las fórmulas del pasado. Y para eso requería un aliado distinto. Alguien que pudiera realizar sin vacilaciones. Alguien que comprendiera que la batalla contra las pandillas no consistiría únicamente en una acción militar, sino en una transformación cultural y social a nivel nacional. Entre varios generales y comandantes de confianza, se había mencionado el nombre de René Francis Merino Monroy. Muchos lo percibían como un oficial disciplinado y con una carrera intachable, aunque no tan estricto como esos militares que se han dejado llevar por la añoranza de la guerra civil. Merino poseía algo diferente. Comprendía lo relevante de la comunicación digital, hablaba el idioma de la modernidad y, lo más importante, mostraba una lealtad evidente hacia el presidente. En aquella noche, Bukele lo había convocado en privado. No deseaba testigos, ni siquiera de sus asesores más allegados. Una única lámpara de escritorio iluminaba la oficina presidencial. En la mesa se encontraba un espeso dossier que contenía gráficos, fotografías y reportes clasificados. La puerta se abrió puntualmente a las 11. Merino llegó con paso decidido, vestido de civil, con la actitud de una persona que sabía encubrir el uniforme detrás de una discreción calculada. Le saludó al presidente con respeto, pero sin excesos de protocolo. «General», expresó Bukele, mientras lo invitaba a tomar asiento. «Gracias por llegar a esta hora». Merino asintió con la cabeza. «Usted, presidente, solicitó discreción. Aquí me encuentro». Bukele le pasó el dossier. «Observe estos números. Cada cifra representa una vida perdida. Policías, madres, vendedores, niños. El país está sufriendo una pérdida de sangre y ninguna persona en las instituciones tiene la voluntad o la capacidad para detenerlo». Los documentos fueron hojeados lentamente por Merino. Su cara, a pesar de estar entrenada para ser neutral, mostraba un ligero endurecimiento al ver imágenes de escenas del crimen, cuerpos tapados con sábanas en barrios pobres o listas interminables de personas desaparecidas. «La situación es crítica», confesó en voz baja. «La policía está infiltrada, los jueces están sometidos a presiones o sobornos y la ciudadanía ha perdido la confianza en el Estado». Bukele lo observó fijamente. «Por eso lo llamé. Requiero un aliado que no solo cumpla órdenes, sino que también comprenda la magnitud de lo que está en juego. Estoy preparado para otorgarle una autoridad que ningún otro presidente ha tenido el valor de dar a un ministro de Defensa. Cobertura política, recursos, libertad para actuar. Usted elabora el plan y yo me ocupo de que nadie lo interrumpa». Merino apartó la mirada del expediente. Mientras ponderaba el peso de aquellas palabras, el silencio se extendió por algunos segundos. «Señor presidente, lo que usted me sugiere no es una acción militar adicional. Esto constituirá una transformación a nivel nacional. No es suficiente con colocar militares en las calles para afrontar a las pandillas. Requeriremos de inteligencia avanzada, logística continua y principalmente del apoyo del público. Sin la confianza de la gente, nos percibirán como opresores, no como liberadores». Bukele asintió despacio. «Lo sé, lo estoy, pero la gente ya está fatigada. Desea soluciones, incluso si son difíciles. Si aseguramos resultados palpables, el respaldo vendrá solo». Merino cerró el dossier y lo puso con cuidado en la mesa.
entonces debemos estar listos para las repercusiones. Si decidimos iniciar esta guerra, debemos aceptar que no habrá vuelta atrás. Las críticas a nivel internacional, las presiones diplomáticas y los ataques de los medios serán inevitables. Y también habrá sangre. La mirada de Bukele no vaciló. Preferiría afrontar todas esas consecuencias antes que permitir que criminales continúen teniendo a El Salvador como rehén. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Un silencio denso volvió a invadir el salón. El general lo mantuvo con la calma de aquel que evalúa cada palabra antes de decirla. En última instancia, su respuesta fue clara y contundente. El ejército está preparado, señor presidente. Sin embargo, más que soldados, lo que requerimos es visión. Yo pondré la disciplina y el esfuerzo si usted lo tiene. Ese momento fue el comienzo de un pacto no oficial, un acuerdo tácito entre un presidente joven y ambicioso, y un general que estaba dispuesto a realizar la misión más difícil de su carrera. La confianza mutua fue la que selló aquel pacto en el despacho presidencial, a pesar de no haber testigos ni firmas. Las jornadas posteriores estuvieron llenas de encuentros reservados y evaluaciones estratégicas. Merino empezó a convocar a un grupo pequeño de oficiales en los que tenía total confianza. El criterio era sencillo: no tener ninguna relación con las estructuras corruptas del pasado, capacidad operativa y disciplina total. Muchos fueron excluidos. Los seleccionados eran conscientes de que se embarcaban en una misión sin retorno. Por su parte, Bukele se ocupó de acondicionar el ámbito político. En público, se refería a la modernización, a la digitalización del Estado y a las oportunidades que se brindan a los jóvenes. Sin embargo, en privado su mensaje era diferente. Había llegado el momento de una guerra frontal contra las pandillas. Mientras tanto, el país continuaba atrapado en la rutina de la violencia. Los jóvenes que eran reclutados por la MS-13 o Barrio 18 en las zonas marginales cumplían órdenes sin cuestionarlas. Era cotidiano que los comerciantes fueran extorsionados. Los transportistas, para poder transitar, pagaban cuotas, y de vez en cuando una masacre les recordaba a todos quiénes eran verdaderamente los que dominaban las calles. En medio de ese panorama, comenzó a filtrarse la noticia en grupos pequeños. Algo se estaba moviendo dentro del ejército. Nadie sabía con certeza qué estaba sucediendo, pero la disciplina interna se había vuelto más estricta y las sesiones de entrenamiento se incrementaban en secreto. Merino regresó a la oficina presidencial una noche, semanas después de la primera reunión. En esta ocasión llevaba un sobre sellado. Lo puso sobre la mesa, delante de Bukele. «Aquí tiene el primer esbozo del plan», dijo con voz seca. «Es solo el comienzo, pero es un punto de partida». Bukele rompió el sobre. La idea principal se trazaba entre mapas, diagramas y listas de metas prioritarias. Retomar el control territorial, barrio por barrio, mediante operaciones quirúrgicas que integraban inteligencia, despliegue militar y respaldo de la comunidad. No solo se trataba de atrapar a los miembros de las pandillas, sino también de desmantelar sus redes económicas, aislar a sus líderes y demostrar simultáneamente a la población que el Estado estaba presente. El presidente inspeccionó cada línea del documento con la mirada. «Es precisamente lo que requerimos. Pero no olvide, general, esto no debe divulgarse. Hasta que estemos preparados para actuar, nadie puede saber los detalles». Merino asintió con la cabeza. «Lo sé, lo estoy. Esta será una lucha prolongada. Sin embargo, si empezamos bien, podemos alcanzar lo que parecía imposible». Antes de la despedida, se produjo un corto silencio esa noche. Sabían los dos que estaban ingresando a un campo inexplorado, una frontera entre lo legal y lo necesario, entre la democracia formal y la necesidad de rescatar vidas. El acuerdo ya no era únicamente individual. Se estaba gestando una nueva estrategia que transformaría la historia de El Salvador. Las semanas que siguieron al pacto encubierto entre Merino y Bukele fueron un torbellino de acciones calculadas. A simple vista, el país continuaba con su rutina diaria. Las calles estaban atestadas de vendedores ambulantes, los buses hacían ruido y los barrios soportaban la constante amenaza de las pandillas. Sin embargo, algo estaba cambiando detrás de esa aparente normalidad. El presidente empezó a construir una narrativa pública para ir preparando el terreno. En discursos y conferencias hablaba sobre la modernización y de un nuevo El Salvador, en el que los jóvenes tendrían oportunidades y el Estado volvería a ganarse la confianza del pueblo. Aunque no decía directamente la palabra guerra,
Sus frases tenían un tono urgente e inminente, como si el país estuviera a punto de atravesar una frontera crucial. En cuanto a Merino, se dedicó al trabajo en silencio. Desde el Ministerio de Defensa, estableció un equipo exclusivo de oficiales que trabajaba con la máxima confidencialidad. Eran hombres y mujeres formados, algunos con experiencia en misiones internacionales y otros forjados en la batalla cotidiana contra el crimen organizado. La orden era sencilla. No se trataba de ejercer violencia sin razón, sino de llevar a cabo operaciones quirúrgicas rápidas que arrojaran resultados al instante. El primer reto consistió en recolectar información fiable. La información sobre las pandillas había sido, por años, manipulada, fragmentada o incluso corrompida a través de filtraciones. En muchos casos, la policía estaba infiltrada hasta el fondo. Merino optó, por lo tanto, por apoyarse en fuentes novedosas, tecnología de vigilancia, redes de informantes a nivel comunitario e instrumentos digitales que seguían las transacciones financieras y las comunicaciones cifradas. Un capitán del equipo que es joven y tiene experiencia en ciberseguridad mostró un informe que dejó a todos atónitos. Había conseguido colarse en foros secretos donde los miembros de las pandillas discutían sobre sus operaciones, áreas de control e incluso amenazas a sus enemigos. Esa ventana digital se volvió un filón para planear los primeros ataques. Al mismo tiempo, Bukele sostenía encuentros privados con un pequeño grupo de consejeros políticos. Era consciente de que el plan no podría mantenerse sin apoyo popular. En la política, los resultados son importantes, pero también lo es la narrativa. Si conseguían demostrar que el gobierno estaba atacando fuertemente a los criminales al tiempo que resguardaba a la ciudadanía, la legitimidad aumentaría como nunca. La oportunidad se presentó con un acontecimiento específico. La MS-13 había perpetrado una masacre en una colonia al este de San Salvador contra una familia que rehusó pagar la extorsión. Todo el país se sintió indignado por la noticia. Bukele optó por sacar partido de la situación. Con expresión seria y palabras directas, se presentó en cadena nacional. No es posible que El Salvador continúe viviendo bajo el terror. Desde hoy, comenzaremos a tomar medidas firmes para que cada ciudadano recupere la paz. No será sencillo. Habrá oposición, pero no dejaremos de luchar hasta que nuestras comunidades sean liberadas. Las palabras sonaron como un trueno. En los barrios más afectados muchos se mostraron escépticos al ver la televisión, ya que estaban acostumbrados a las promesas no cumplidas. Sin embargo, por debajo de todo, una chispa de esperanza se encendía. Merino dio la instrucción esa misma noche. El primer procedimiento iniciaría al despuntar el alba. El propósito era una estructura local de Barrio 18 que dominaba una región clave cerca de la capital. De acuerdo con la inteligencia, allí había dos de sus principales líderes que estaban a cargo de recientes asesinatos y extorsiones masivas. El operativo tenía que ser rápido, limpio y con un mensaje nítido. El Estado había vuelto. A las 4 de la madrugada, los camiones militares recorrían en silencio las calles oscuras. Los soldados, sin ser notados, rodeaban el barrio armados con armas cortas y visores nocturnos. Los operativos anteriores se diferenciaban de este en que no habría filtraciones. Todo se había planeado en secreto absoluto y las comunicaciones estaban cifradas para impedir que alguien delatara. El estruendo rompió el silencio de la madrugada cuando dieron la orden para entrar. Puertas derribadas, órdenes firmes y pandilleros sorprendidos sin poder reaccionar. En menos de 60 minutos, se apresó a varios líderes con vida y fueron llevados a bases militares. La noticia se diseminó rápidamente. El gobierno publicó en redes sociales fotos de los detenidos, esposados y con la cabeza baja. Bukele hizo una publicación corta en su cuenta de Twitter que se diseminó rápidamente. Las pandillas ya no tienen control sobre El Salvador. La respuesta fue instantánea. Para una gran cantidad de personas, esas imágenes simbolizaban la justicia que habían aguardado durante décadas. Para algunos eran una peligrosa advertencia del poder casi absoluto que el Ejecutivo estaba concentrando. Aunque la mayoría de la población nacional celebraba, entidades internacionales mostraron inquietud por eventuales abusos. Operativos semejantes se llevaron a cabo en varios lugares durante los días posteriores. Cada acción era planificada con exactitud, apoyada por inteligencia y realizada con disciplina. Con el tiempo, barrios enteros empezaron a experimentar algo extraño: el silencio.
Ese silencio que para algunos era raro, pero que para otros representaba la falta de tiros, de amenazas y de extorsiones. No obstante, Merino se mantenía cauteloso. En encuentros privados con Bukele enfatizaba que esto era solo el comienzo. Señor presidente, declaraba, los líderes principales no están en la calle. Desde el extranjero o desde las cárceles, están controlando y permaneciendo ocultos. Para ganar esta guerra no basta con cortar las ramas. Tenemos que decapitar la serpiente. Bukele lo escuchaba atentamente. Era consciente de que tenía razón. Los pandilleros de base podían ser reemplazados. La estructura económica y logística era la que mantenía al monstruo en funcionamiento. Dinero proveniente de extorsiones, blanqueo de capitales y conexiones a nivel internacional. Así, la siguiente medida fue todavía más osada: actuar directamente en el sistema penitenciario. Las cárceles en El Salvador habían funcionado como auténticos centros operativos de las pandillas durante muchos años. Desde ese lugar se daban órdenes para realizar asesinatos, secuestros y extorsiones. Merino ha sugerido ahora eliminar esa comunicación desde sus inicios. En una madrugada sin previo aviso, contingentes militares y custodios entraron a la vez a varios centros penitenciarios. Los líderes de las celdas fueron removidos y enviados a zonas de aislamiento total. Se confiscó los teléfonos, se cancelaron las visitas y se eliminó casi por completo el contacto con el exterior. En las redes sociales y en los medios de comunicación se difundieron imágenes de pandilleros arrodillados, semidesnudos y bajo la custodia de soldados con armas. Era un mensaje claro: el control lo había asumido el Estado. Sin embargo, el movimiento también provocó una respuesta instantánea. En distintas colonias, bandas de pandilleros trataron de vengarse atacando a los soldados y a la policía. En los combates, tanto el bando opuesto como el propio sufrieron muertos y heridos. La violencia, en lugar de disminuir, parecía estar aumentando. Merino reunió a su equipo en un salón de guerra improvisado. Sobre una pantalla de gran tamaño se mostraban mapas de las áreas calurosas. No podemos dar marcha atrás ahora, dijo con voz firme. Si mostramos debilidad, perderemos todo. Ahora es el momento de ejercer más presión. Bukele, quien asistió a la reunión, añadió: lo que hacemos está siendo visto por el pueblo. Están fatigados del temor. Cada pandillero que es detenido representa un mensaje de esperanza. Pero necesitamos avanzar con mayor rapidez y fuerza. Y así fue como se inició una etapa más difícil. Patrullajes perpetuos, redadas a gran escala, cercos militares en colonias completas. Los soldados pernoctaban en la vía pública, montaban retenes y hacían registros a todos los individuos sospechosos. En cuestión de semanas, miles fueron detenidos. La comunidad internacional comenzó a alzar la voz con mayor intensidad. Los organismos que defienden los derechos humanos denunciaron situaciones inhumanas en las prisiones y arrestos arbitrarios. Sin embargo, dentro del país, la popularidad de Bukele aumentaba rápidamente. Los sondeos revelaban niveles de aprobación sin precedentes. La percepción era contradictoria en los barrios. Algunos celebraban la posibilidad de irse de noche sin temor, observar a sus hijos jugar en las calles y abrir sus negocios sin tener que pagar extorsión. Por el contrario, otros tenían miedo de quedar atrapados en la redada y ser acusados de manera injusta por residir en áreas controladas por pandillas. Merino era consciente. En privado, le comunicó al presidente: si no balanceamos la represión con un proyecto de carácter social, todo esto puede derrumbarse. La gente necesita percibir que el Estado no solo penaliza, sino que también brinda opciones. Bukele lo observó con seriedad. Eso vendrá más tarde, general. Debemos ganar esta guerra primero. Después, edificaremos la paz. Sin embargo, en el fondo, los dos eran conscientes de que esa era la parte más complicada. La represión tenía la capacidad de reducir la violencia a corto plazo, pero el fondo del problema, la pobreza, las oportunidades escasas y el abandono por parte del Estado, permanecía sin cambios. Paralelamente, la figura de Bukele empezaba a suscitar controversia en los círculos de poder global. Algunos lo consideraban un líder despótico, que bajo el disfraz de la seguridad estaba desmantelando el sistema democrático. Otros lo elogiaban como un modelo de cómo una nación pequeña podía hacer frente con éxito a un monstruo del crimen que había vencido a gobiernos durante décadas. No obstante, en El Salvador, la vida diaria estaba experimentando cambios.
Los autobuses transitaban sin ser quemados, los mercados operaban sin extorsiones y las tasas de homicidios comenzaban a disminuir considerablemente. Los resultados eran observados por la gente común, que, cansada de promesas no cumplidas, optaba por no cuestionar en exceso los métodos. Cada día se reforzaba el acuerdo tácito entre Merino y Bukele. Los dos comprendían que estaban cruzando líneas peligrosas, pero también sabían que la historia no recuerda a los indecisos, sino a los que toman acción. Ninguno de los dos podía predecir hasta dónde los conduciría ese camino. Porque aunque ganar la guerra contra las pandillas era un asunto, gobernar el nuevo país que surgiría después representaría un reto mucho más grande. Los impactos de la estrategia empezaban a ser percibidos por todo el país. Los números de homicidios habían disminuido drásticamente en el transcurso de unos pocos meses. Los periódicos, que durante años abrían con encabezados sangrientos, hoy resaltan las redadas a gran escala, las operaciones militares y las fotografías de pandilleros esposados. Las personas murmuraban con asombro en las calles: «Ya no oigo tanto ruido de tiros por la noche. Mi hijo tiene la posibilidad de salir a jugar. El bus no me cobró el alquiler hoy». Era una transformación palpable, algo que hasta hace poco parecía inalcanzable. No obstante, tanto Merino como Bukele eran conscientes de que la calma era delicada. El enemigo no había sido completamente vencido. La organización de las pandillas era parecida a la de una hidra. Se les cortaba una cabeza y aparecían otras. Muchos de los líderes seguían operando en la clandestinidad, empleando a intermediarios para conservar el control social y económico de las colonias más empobrecidas. Merino convocó a su equipo de inteligencia en una instalación militar. En una mesa grande se extendieron mapas de todo el país en los que se habían señalado áreas rojas que todavía estaban bajo una fuerte influencia del crimen. Con un puntero láser demarcó varias zonas rurales y urbanas. «Aquí, aquí y aquí», dijo con voz firme. «Son nuestros puntos de crítica. La violencia ha decrecido, pero estas células siguen extorsionando, siguen asesinando y aún tienen el control. Si no los desarticulamos completamente, volverán a crecer». Intervino un capitán. «General, la población de esas áreas ya empieza a colaborar. Nos hacen llegar información, nos indican las casas de sospechosos y hasta reconocen los vehículos de las pandillas. Pienso que la gente confía en nosotros por vez primera». Merino asintió con la cabeza. La confianza de la gente era el elemento clave. Sin ella, todo el procedimiento colapsaría. Y a pesar del miedo, había también esperanza. Al mismo tiempo, en el Palacio Presidencial, Bukele enfrentaba otra situación: la presión de otros países. Varias organizaciones no gubernamentales y entidades de derechos humanos pedían que las detenciones fueran transparentes. Alegaban que había niños encarcelados, que las condiciones en los centros penitenciarios eran inhumanas y que miles de individuos habían sido detenidos sin pruebas suficientes. Bukele golpeó la mesa con el puño en una reunión privada con su equipo. «Nos critican porque no comprenden lo que nos ocurre aquí. No han enterrado a sus hijos, ni presenciado cómo las pandillas arruinan comunidades completas. ¿Desean que liberemos a los criminales para satisfacerlos? No. Lo que realmente importa aquí es que por primera vez en décadas, nuestra gente tiene la posibilidad de vivir sin miedo». Un asesor le advirtió con precaución: «Presidente, debemos gestionar la narrativa a nivel internacional. No podemos mostrar la imagen de una dictadura. Puede que sea conveniente autorizar visitas reguladas a algunos centros de detención para demostrar que no encubrimos nada». Bukele reflexionó durante unos segundos y después contestó con su usual pragmatismo: «Podemos hacerlo, pero siempre respetando nuestras normas. Que perciban aquello que deseamos que vean». De este modo, se coordinaron visitas meticulosamente guiadas para periodistas y delegaciones extranjeras. Observaron que los presos estaban alineados, disciplinados, las instalaciones eran limpias y los custodios eran firmes pero respetuosos. Era una realidad parcial, una fachada que se oponía a la dureza de las condiciones extremas en las celdas de aislamiento, donde los líderes pandilleros eran mantenidos sin comunicación. Entretanto, las colonias mostraban un efecto perceptible. En Soyapango, una de las áreas más inseguras del país, los soldados patrullaban las calles continuamente. Las familias iban de compras sin pagar extorsiones, y los niños se divertían en campos improvisados. Un periodista local escuchó un comentario de un anciano:
Experimenté la guerra civil y creí que jamás vería soldados en cada esquina. Sin embargo, esta vez no vinieron a luchar contra nosotros. Esta vez llegaron para protegernos. El gobierno utilizó ese testimonio como propaganda y lo divulgó por las redes sociales. Bukele reiteraba en cada discurso que la población nos apoya. Y era verdad, según lo que indicaban las encuestas, contaba con niveles de aprobación cercanos al 90%. Sin embargo, la guerra continuaba exigiendo su precio. En una emboscada, un grupo militar fue atacado en la zona rural de La Libertad. 3 soldados fallecieron y varios más resultaron heridos. La noticia conmovió al país y demostró que las pandillas todavía tenían la capacidad de golpear con brutalidad. Merino fue a ver en persona a las familias de los fallecidos. Vestido con uniforme, se hincó delante de las madres que lloraban y les aseguró que sus hijos no habían muerto en vano. Ellos sacrificaron su vida para que el país esté libre de criminales. Y no pararemos hasta que eso ocurra, dijo con tono grave. Ese gesto, en vez de debilitar, fortaleció el relato del sacrificio por la patria. Los soldados caídos fueron exaltados como héroes de la nación, representativos de una guerra legítima. Simultáneamente, la estrategia pasó a una nueva etapa: en cerco total. En determinadas urbes donde las pandillas continuaban resistiendo, el ejército cercaba enteramente la zona, evitando que cualquier individuo entrara o saliera sin permiso. La escena era impresionante. Había cientos de soldados, vehículos blindados y retenes en cada esquina. La primera vez que lo hice fue en una ciudad pequeña situada al norte del país. El cerco se mantuvo durante varias semanas. Se registró cada vivienda y se patrulló cada calle. El gobierno declaró que la zona estaba liberada al final, después de capturar a decenas de pandilleros. Las fotografías de esa operación se difundieron por todo el planeta. Para algunos, era la evidencia de que el método estaba funcionando. Para algunos, una violación evidente de las libertades civiles. Sin embargo, el respaldo se fortalecía aún más dentro del país. En una reunión posterior, Bukele elogió a Merino ante los oficiales de alto rango. General, lo que hemos hecho aquí será recordado en la historia. Hemos comprobado que el miedo se puede vencer con determinación. No obstante, Merino se mantenía cauteloso. Presidente, todavía no hemos triunfado. Hemos golpeado, hemos contenido, pero la raíz permanece. Si no reflexionamos sobre el día siguiente, todo esto puede volver a surgir. Bukele sonrió con expresión enigmática. Permítame a mí ese día después. Por el momento, ganemos esta batalla. Se empezaba a notar la tensión entre la urgencia militar y la perspectiva política. Merino deseaba afianzar lo alcanzado con programas sociales, educación y oportunidades para la gente joven. Por el contrario, Bukele daba prioridad al triunfo inmediato, a la narrativa de la victoria sobre el crimen. En el interín, las pandillas, aunque debilitadas, trataban de encontrar nuevos métodos de resistencia. Algunos líderes trataban de negociar en secreto, prometiendo disminuir la violencia a cambio de provechos. Otros, por el contrario, optaban por la confrontación directa y planeaban ataques contra policías y soldados. El país experimentaba una insólita dualidad. Las estadísticas mostraban que la violencia se reducía como nunca antes. En la vida cotidiana, los individuos disfrutaban de una libertad sin precedentes. Sin embargo, por debajo de la superficie se acumulaba la tensión, como un volcán adormecido que podría reactivarse en cualquier instante. El acuerdo entre Merino y Bukele se mantenía sólido. La confianza recíproca se había hecho más fuerte con cada operación, cada triunfo y cada barrio liberado. Pero los dos eran conscientes de que estaban jugando con fuego. La cuestión no era si iban a ganar la guerra, sino qué pasaría con el país una vez que estuvieran seguros de haber ganado. Ya que en última instancia, vencer a las pandillas era solo una porción del reto. El verdadero desafío sería crear un nuevo El Salvador a partir de los escombros del miedo y la violencia. Y eso, a pesar de que no lo expresaban abiertamente todavía, sería una lucha aún más dura que la que ya estaban enfrentando. El Salvador estaba en una coyuntura histórica. Los datos oficiales documentaban un país que no se podía reconocer. La tasa de homicidios más baja en décadas, miles de miembros de pandillas detenidos y barrios completos bajo el control del Estado. La nueva era de paz se mencionaba en la narrativa del gobierno. Muchos ciudadanos en las calles repetían esas frases con orgullo, convencidos de que estaban experimentando una transformación sin precedentes.
No obstante, la realidad era más complicada. La inquietud aumentaba entre los círculos internacionales. Las organizaciones de derechos humanos denunciaban arrestos masivos sin el debido proceso. Un informe de Amnistía Internacional acerca de las muertes y torturas en las prisiones, que resulta preocupante, fue publicado. En Washington, los miembros del Congreso debatían acerca de potenciales castigos contra funcionarios salvadoreños de alto rango. El Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, denunciaba las políticas de seguridad de Bukele, señalando un retroceso democrático. Lejos de sentirse intimidado, Bukele empleaba esas críticas como recurso político. En un discurso transmitido por televisión, propuso un reto directo. Aquellos que nos critican desde afuera no comprenden lo que es vivir con temor todos los días. No entierran a sus hijos que han sido asesinados por pandilleros. En El Salvador, nosotros escogemos nuestro futuro. Y nadie, absolutamente nadie, nos indicará la manera de proteger a nuestra gente. La reacción de las masas fue instantánea. Aplausos, ovaciones en las redes sociales, memes que ridiculizaban a los detractores internacionales. La narrativa de la soberanía nacional se volvió un escudo político infranqueable. Merino, en cambio, observaba con precaución. Había participado en encuentros con oficiales de inteligencia que confirmaban que ciertas áreas de las pandillas, débiles y acorraladas, trataban de reestructurarse fuera del país. Se recibían reportes de Guatemala y Honduras acerca de líderes que atravesaban las fronteras y fundaban nuevas bases. El enemigo estaba cambiando, al igual que lo había hecho siempre. Merino abordó el asunto con Bukele durante una reunión privada. Señor presidente, hemos alcanzado progresos significativos dentro de la nación, pero las pandillas no tienen límites territoriales. Si no reforzamos la colaboración a nivel regional, volverán a penetrar. Bukele lo observó con una expresión seria. General, confío en usted para garantizar la seguridad de las fronteras. Sin embargo, en el ámbito internacional, muchos gobiernos nos consideran una amenaza. No todos estarán dispuestos a colaborar. Merino asintió con la cabeza. Era verdad. Los países limítrofes estaban preocupados de que el modelo de El Salvador motivara acciones semejantes en sus territorios, con presidentes que se fortalecen a expensas de las instituciones. No obstante, para Merino, lo más importante seguía siendo la operación de cerrar el paso a los criminales. Mientras tanto, empezaban a aparecer tensiones inesperadas en el país. En algunos vecindarios, los líderes de la comunidad y los comerciantes se quejaban en voz baja sobre las agresiones de algunos soldados. Existían denuncias de cateos brutales, de jóvenes golpeados sin razón y de familias completas que eran tratadas como sospechosas por residir en áreas con estigmas. Merino fue abordado por una mujer de edad avanzada que, llorando, le dijo: «General, le agradecemos que ya no existan pandilleros aquí. No obstante, algunos soldados nos tratan como si fuéramos criminales. Nosotros no somos adversarios, simplemente deseamos vivir en paz». Merino la escuchó con atención y le hizo una promesa de actuar. Para él, ese tipo de testimonios eran un recordatorio constante. La legitimidad de la estrategia no podía fundarse únicamente en el miedo, sino en el respeto a las personas comunes también. En San Salvador, presentó el asunto en una reunión con Bukele, presidente. Es necesario que tengamos un mejor control de la disciplina de los soldados en el campo. Un abuso tiene el potencial de acabar con toda la confianza que hemos establecido. Bukele lo oyó en silencio y después contestó con un tono pragmático: «General, tiene razón. No obstante, recuerda que estamos en guerra, y en la guerra siempre hay excesos. El pueblo nos respaldará mientras perciba resultados». Merino se sintió inquieto con esa respuesta. Era consciente de que la separación entre el autoritarismo y la eficacia se hacía más sutil con cada vez. La implementación de un nuevo cerco militar en una de las ciudades más pobladas presentó el siguiente gran reto. Durante semanas, miles de militares supervisaron todos los accesos, inspeccionaron todas las casas y arrestaron a cientos de personas sospechosas. El operativo resultó exitoso en cuanto a las detenciones, pero también produjo situaciones tensas. Familias angustiadas buscaban a sus hijos, jóvenes fueron detenidos sin pruebas contundentes y manifestaciones aisladas fueron sofocadas rápidamente. Las imágenes se difundieron en las redes sociales y causaron una discusión a nivel nacional. Para muchos, era el coste que había que pagar por la paz. Para algunos otros,
un recordatorio de que los derechos individuales estaban siendo destruidos. Bukele, gracias a su maestría en comunicación digital, se anticipó a las críticas. Difundió videos que mostraban a familias agradecidas, niños jugando en vías anteriormente controladas por el crimen, y comerciantes abriendo sus negocios con sonrisas. El mensaje era evidente: el sacrificio tiene su recompensa. En ese escenario, la presencia de Merino se estaba consolidando cada vez más. No era únicamente un general que cumplía órdenes, se había transformado en la cara operativa de la transformación. Su imagen estaba en periódicos, noticiarios y redes sociales. Era considerado el arquitecto callado de la estrategia. Una parte del gobierno empezó a estar preocupada. Algunos ministros y diputados comentaban en privado que Merino estaba concentrando demasiado poder, que su fidelidad al presidente era indiscutible, pero que nada es permanente en política. El balance interno empezaba a desmoronarse. En una conversación sincera, en una noche, un asesor cercano a Bukele le dijo: «Señor, el pueblo respeta al general y él tiene el ejército a su mando. Es su aliado en este momento, pero no olvide que el poder transforma a las personas». Bukele sonrió tranquilamente. «No se inquiete. Este proyecto es mío, lo sabe Merino. Él realiza, yo determino». A pesar de lo que dijo, Bukele sabía que, en el fondo, la relación con Merino era un equilibrio delicado. La confianza mutua los había conducido hasta allí, pero también los mantenía unidos en un tipo de dependencia mutua. Por su parte, el ambiente internacional continuaba tensándose. En una reunión de la ONU, delegados de distintos países cuestionaron con severidad el modelo de El Salvador. Bukele respondió de manera desafiante: «Deberían aprender de nosotros en vez de criticarnos. Nosotros, a diario, salvamos vidas reales, mientras ustedes discuten sobre derechos humanos en conferencias». En redes sociales, ese discurso fue compartido por millones de personas y a sus seguidores en El Salvador les encantó. La narrativa de David contra Goliat, que se refiere a un país pequeño enfrentándose a los poderosos, se afianzaba como un componente de su identidad política. Los soldados en las bases militares recibían de manera continua mensajes de aliento por parte de la población. Algunos redactaban cartas expresando su gratitud por la seguridad recuperada, mientras otros llevaban alimentos a los retenes. Esa conexión popular fortalecía la moral de los soldados y reafirmaba el concepto de que estaban combatiendo una guerra justa. Sin embargo, por debajo de la superficie, las tensiones aumentaban. Los reportes de inteligencia advertían acerca de potenciales estrategias que las pandillas podrían tener para lanzar ataques coordinados contra estructuras críticas, como estaciones eléctricas y terminales de transporte, e incluso contra políticos importantes. Merino sabía que la batalla todavía no estaba ganada. Convocó a una reunión con su círculo más íntimo y lo dijo de manera cruda: «Hemos asestado un fuerte golpe, pero no debemos confiarnos. Las pandillas son como un virus, mutan, se ajustan y buscan maneras novedosas de subsistir. Si aflojamos la seguridad, volverán con más vigor». Bukele, al oír esos reportes, reaccionó con una combinación de determinación y desafío. «Entonces, no aflojaremos la vigilancia. Que quede claro, venceremos esta guerra, cueste lo que cueste». El país vivía entre el miedo y la esperanza, entre una paz recién adquirida y una inminente amenaza de un regreso del terror. El acuerdo tácito entre Merino y Bukele continuaba sólido, pero el costo de esa unión se incrementaba progresivamente y las secuelas aún no se habían manifestado en su totalidad. Cada mañana, El Salvador se despertaba con una sensación de calma que era casi desconocida para generaciones enteras. Ya no se reportaban en los titulares matanzas diarias ni extorsiones violentas. En los vecindarios, las madres iban al mercado sin temor. Los niños jugaban al fútbol en los campos polvorientos, y los comerciantes abrían sus tiendas sin tener que ceder parte de sus ganancias a la delincuencia. Era un cambio que se podía tocar, sentir y vivir, algo tangible. Lo inimaginable se había conseguido. Las pandillas, que durante décadas habían dominado las calles, estaban reducidas a su mínima expresión gracias al proyecto promovido por Bukele y llevado a cabo por Merino. Sus miembros encarcelados por miles, sus líderes aislados y sus estructuras económicas desmanteladas. En la práctica, el Estado había recobrado tierras que antes parecían estar perdidas para siempre. Sin embargo, la victoria trajo consigo nuevas preguntas. ¿Qué clase de país surgía a partir de esas ruinas? ¿Un sistema autoritario enmascarado de eficacia
o una democracia robustecida. En el ámbito internacional, el debate continuaba siendo fuerte. Las condiciones en las prisiones y las detenciones a gran escala eran criticadas por los gobiernos y organizaciones. Algunos medios de comunicación extranjeros mencionaban un Estado policial, que renunciaba a los derechos en pos de la seguridad y la prisión más grande del mundo. Sin embargo, en El Salvador, la población mayoritariamente defendía con firmeza el modelo. Para ellos, lo que tenía importancia eran los resultados. Un ciudadano de una colonia marginal sintetizó lo siguiente en una entrevista con un canal de televisión extranjero. Antes me amenazaban cada semana, tenía temor de que mataran a mis hijos. En este momento puedo dormir con tranquilidad. ¿Los derechos humanos? ¿Y esos derechos, dónde estaban cuando asesinaron a mi hermano? El apoyo más grande de Bukele era esa voz popular. Su liderazgo lograba niveles de aprobación sin precedentes en la historia del país. El mismo mensaje se repetía en cada discurso. Estamos edificando un nuevo El Salvador. Un país sin miedo, en el que la gente pueda volver a soñar. Por otro lado, Merino permanecía en segundo plano. Nunca estuvo interesado en el liderazgo político, pero su figura se había transformado en un emblema de eficiencia y disciplina. En los cuarteles, su nombre era un sinónimo de respeto. En las calles, muchos lo consideraban el general que había vencido al monstruo que nadie se atrevía a desafiar, en compañía del presidente. No obstante, Merino tenía dudas en su interior. Era consciente de que la victoria militar no era más que un fragmento del problema. Lo decía sin rodeos en encuentros privados. Si no brindamos opciones a los jóvenes y no restauramos la confianza en las instituciones, todo esto podría desvanecerse. No es suficiente con apresar a los criminales, tenemos que prevenir que una nueva generación tome su lugar. Bukele lo oía, pero su principal objetivo era otro: fortalecer el poder político y sostener la historia de triunfo. Para él, la historia se escribía a partir de hechos inmediatos y de resultados perceptibles. Habrá tiempo para afrontar el futuro. Entretanto, la situación en las prisiones era brutal. Miles de pandilleros apiñados, bajo un régimen de disciplina estricta y sin comunicación con el mundo exterior. Para algunos, se trataba de una justicia poética. Los verdugos de las comunidades sometidos ahora a un control total. Para otros, una bomba de tiempo que tiene el potencial de explotar en el futuro. En ciertos barrios, la gente empezó a cuestionarse: ¿qué sucederá cuando los jóvenes que no tienen oportunidades, educación ni trabajo busquen otras alternativas? ¿Es posible mantener un modelo basado en el miedo y la reclusión de manera indefinida? Esa inquietud era compartida por Merino. Reflexionó en una charla privada con un grupo de oficiales. Sí, le hemos otorgado una victoria a la nación. Sin embargo, el costo es elevado. La cuestión es si hemos establecido los fundamentos de una paz perdurable o simplemente hemos aplazado la tormenta. La dualidad señalaba el ritmo del nuevo El Salvador. La población, por un lado, festejaba la libertad recién adquirida. Algunos intelectuales y activistas, por otro lado, alertaban acerca de la amenaza de una sociedad que se había habituado a renunciar a libertades en pro de la seguridad. El acuerdo entre Bukele y Merino, sustentado en los resultados logrados y en la confianza, se mantenía sólido. Pero los dos eran conscientes de que su alianza estaba rodeada de sombras. La disparidad continuaba sin cambios en las profundidades de la sociedad, mientras que los críticos internos hablaban de autoritarismo y la comunidad internacional seguía presionando. En una reunión privada en el despacho presidencial, un día Bukele conversó con Merino de forma directa. General, hemos realizado una hazaña histórica. Este país no volverá a ser igual. Sin embargo, ahora el desafío es más grande: preservar lo que hemos conseguido. Merino lo observó en silencio antes de contestar. Señor presidente, ya hemos triunfado en la guerra. Ahora nos corresponde la paz. Y eso será más complicado que cualquier operación militar. Las palabras impregnadas de verdad quedaron suspendidas en el aire. La guerra contra las pandillas había sido violenta, aunque nítida. Existía un enemigo determinado y una meta específica. En cambio, la paz era compleja, llena de sutilezas y difusa. En los meses posteriores, el gobierno promovió programas sociales, subsidios para la juventud e inversiones en infraestructura. Sin embargo, todo seguía girando en torno a Bukele, quien proyectaba la imagen de un líder invencible. La colaboración con Merino continuaba siendo el eje de esa historia. La historia de El Salvador comenzaba, por lo tanto,
un nuevo capítulo. El terror de las pandillas había disminuido, pero aún quedaban cuestiones sin respuesta. ¿De qué manera se edificaría una sociedad equitativa tras tanta violencia? En un país que esté acostumbrado a la disciplina militar, ¿qué posición tendrían las libertades individuales? ¿Qué sucedería si la generación que había vivido con miedo empezara a demandar no solo seguridad, sino también derechos y oportunidades? El acuerdo tácito que surgió aquella noche en una oficina con escasa iluminación, solo de una lámpara, había transformado el destino de toda una nación. Bukele y Merino habían formado una alianza con seguridad y determinación, la cual logró cambiar al país. Sin embargo, como ocurre con cualquier victoria, había una paradoja. Aunque habían vencido al enemigo a la vista, el futuro seguía siendo incierto. Efectivamente, El Salvador había recuperado la paz. La cuestión era cuánto costaría sostenerla, y si lo que se pagara sería recordado como un sacrificio imprescindible, como el comienzo de una nueva modalidad de sometimiento. Esa incógnita no estaba escrita en discursos ni en estadísticas, sino que se encontraba presente en la vida cotidiana de cada salvadoreño. Y el tiempo que no perdona sería el único juez de aquel acuerdo silencioso que transformó para siempre la historia nacional.